Estamos aprendiendo algunos términos interesantes antes de seguir continuando con el dramatizado Revenge from Afterlife, Venganza del Más Allá. Ahora vamos a aprender un poco acerca del término bump. Bump, cuáles son sus significados básicos y algunos ejemplos de cómo podemos utilizar el término bump. Bump tiene pues usos como sustantivo. También veremos que tiene usos como verbo y que también hay una expresión que es bump into. Y ese bump se deletrea, bueno, primero que nada se escribe bump, bump, bump. Por lo tanto, se deletrea B grande, U de uva, M de mamá, P de papá. O sea, se escribe boom y se pronuncia bump. Se escribe boom y se pronuncia bump. Entonces, el término bump como sustantivo, puede referirse a un bulto o chichón. Bump, bulto o chichón, que nos referimos a una inflamación en la piel tras un golpe. Bump. También bump, B-U-M-P, B grande, B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá. Bump puede traducirse como bache. Estamos hablando de una irregularidad en la carretera. Y finalmente, bump, B-U-M-P, bump, también puede referirse a un golpe ligero, un impacto accidental. Bump. Tiene esos tres significados como sustantivo. Por otro lado, como verbo, bump se puede interpretar como golpear ligeramente. O sea, estamos hablando de chocar de forma accidental contra algo. Bump, bump. Punto número 2, la expresión bump into. Bump into. Esta es una frase verbal, o lo que se conoce en inglés como phrasal verb. Phrasal verb. Bueno, de todas formas les deletreo que phrasal se deletrea P-H, P de papá, H de halcón, R de Roma, A de avión, S de sapo, A de ala, L de loma. Phrasal, ¿no? P-H-R-A se pronuncian como fra. Es un equivalente a la letra F, ¿no? Phrasal verb. Entonces, bump into es un phrasal verb que tiene dos usos principales dependiendo si el objeto es una cosa o una persona. Bump into. El punto A en cuanto al uso de bump into como phrasal verb es chocarse con algo físico. Se usa cuando golpeas algo accidentalmente mientras te mueves. ¿No? Bump into. Un ejemplo de bump into. I bumped into the table and spilled my coffee. Traducción. Me choqué contra la mesa y derramé mi café. Y el punto B como phrasal verb del phrasal verb bump into, el uso que se le da es encontrarse con alguien. El segundo uso que se le da es encontrarse con alguien a nivel social, ¿no? Bump into. Entonces, bump into, cuando se trata de encontrarse con alguien, es el uso más común en el día a día de este phrasal verb. Significa encontrarse con alguien por casualidad, sin haberlo planeado. Bump into. Bump into.
bump into. Es el equivalente a toparse con alguien. Toparse con alguien, bump into. Bump into. Bump into se traduce como toparse con alguien. Y tenemos el ejemplo, I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Ojo que en este caso el phrasal verb bump into está en su versión pasada. Por eso en este caso se le agrega una ed para dar a entender que este evento ocurrió en el pasado. Bumped into. Por lo tanto, ahora ya se deletrea en su forma pasada B grande, U de uva, M de mamá, P de papá, E de elefante, D de dedo. Termina esta vez en ed. Bumped. Bumped. Y la siguiente palabra para complementar este phrasal verb es into. I-N-T-O. Todo junto. I-N-T-O va junto, pero es una palabra que no va anexa a bump, sino va separada. Sin embargo, las dos juntas, bump y la palabra into, forman este phrasal verb. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Entonces, en resumen de diferencias, la expresión bump a secas, bump quiere decir golpe o bulto. Si hablamos de bump into, puede ser chocar físicamente, pero también bump into puede ser encontrarse por azar con alguien, con una persona. Y ahí estaremos practicando también unas oraciones que nos han dejado como ejemplo. Pero por lo pronto vamos a practicar primero las oraciones que tenemos aquí con respecto al phrasal verb. Empecemos con el uso bajo el matiz bajo el tema, el uso de chocarse con algo físico. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué contra la mesa y derramé mi café. Y esta es la expresión que vamos a aprender la primera expresión que vamos a aprender en esta grabación. Entonces escuchamos aquí al bot para poder primero familiarizarnos con ella. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué, me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. Por cierto, sería bueno, antes de continuar, escuchar también la lectura del bot con respecto a este tema de los usos de la palabra, el verbo, el phrasal verb, bump y todos sus usos. El término bump es muy versátil en inglés porque funciona tanto como sustantivo, nombre, como verbo. Aquí tienes el desglose. 1. El término bump, significados básicos, como sustantivo, nombre, un bulto o chichón, una inflamación en la piel tras un golpe.
Un bache, una irregularidad en la carretera, un golpe ligero, un impacto accidental. Como verbo, golpear ligeramente, chocar de forma accidental contra algo. 2. La expresión bump into. Esta es una frase verbal, phrasal verb, que tiene dos usos principales dependiendo de si el objeto es una cosa o una persona. A chocarse con algo, físico, se usa cuando golpeas algo accidentalmente mientras te mueves. Ejemplo: I bumped into the table and spilled my coffee. Traducción: me choqué contra la mesa y derramé mi café. B. Encontrarse con alguien, social, es el uso más común en el día a día. Significa encontrarse con alguien por casualidad, sin haberlo planeado. Es el equivalente a toparse con alguien. Ejemplo: I bumped into an old friend at the supermarket. Traducción: me topé con un viejo amigo en el supermercado. Resumen de diferencias. Expresión. Significado principal. Ejemplo: bump, golpe o bulto. He has a bump on his head. Bump into, cosa, chocar físicamente. Don't bump into the wall. Bump into, persona, encontrarse por azar. I hope I don't bump into my ex. ¿Te gustaría que redacte un par de frases más para que practiques cómo diferenciar estos usos? Por factor tiempo, pues no vamos a ver más frases, pero sí vamos a aprender a decir esta, que es me choqué con la mesa y derramé mi café. Escuchemos al bot una vez más decir esta expresión. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. Entonces, vamos a aprender a deletrear parte por parte esta expresión. Ya sabemos que quiere decir yo, y I siempre se escribirá con la I latina mayúscula. I. Para decir I simplemente es la I latina mayúscula. I. La siguiente palabra es bumped. Bumped. No olvidar que en esta oración que estamos practicando está en su forma pasada. Bumped. Y generalmente para conseguir los pasados en los verbos, para conseguir decir el pasado de un verbo, en inglés generalmente, en muchos casos, no en todos, se le aumenta un ed. Ed. Una ed. Bumped. Bumped. Ahora sí. Podemos seguir. A ver, bumped. Entonces, la palabra bumped se deletrea B grande, U de uva, M de mamá, P de papá, E de elefante, D de dedo. Bumped. Bumped. Recordar que está en su versión en pasado. Bumped. De lo contrario, solamente se escribiría B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá. Bump. Pero en su forma pasada se escribe bumped. Bumped. Con la terminando, añadiéndola a esa P, la vocal E y la consonante D. Con eso conseguimos el pasado de bump. I bumped into, que ya sabemos que into se escribe I de isla, N de nariz, T de tomate o de oso. O sea, literalmente se escribiría into. Into. I bumped. Ese bumped, les recuerdo que se escribe, bueno, primero que nada, que está escrito, la oración está comunicando una acción pasada, un hecho ocurrido en el pasado. Por lo tanto, se escribe bumped, 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 bumped. Y hago el énfasis en d porque termina en ed, ed, ed enano, d de dedo. I bumped into, y ese into, les recuerdo que se escribe into, que es una sola palabra, no va separado, y se deletrea. I de isla, N de nariz, T de tabla,
O de oro. Into. Literalmente se escribe into, pero en inglés se pronuncia into. I bumped into. Cuando digo bumped into, hemos logrado, hemos conseguido el escribir el phrasal verb, que está en su versión pasada, en su forma de pasado. I bumped into ese the, ya sabemos que se deletrea, T de tomate, H de hipopótamo, E de elefante. I bumped into, y la siguiente palabra es the, T-H-E. A continuación, la siguiente palabra que es table, table. Y table, ya sabemos que significa mesa. Table literalmente se escribe table, table. Y table, por lo tanto, se deletrea. T de tomate, A de avión, B grande, L de loma, E de enano. Table. Se pronuncia table, pero se escribe table. Por lo tanto, se deletrea. T de tomate, A de avión, B de burro, L de loma, E de enano. Se escribe table y se pronuncia table. Entonces la oración hasta ahora va. I bumped into the table. Y con eso, hasta este momento donde va la oración, estamos diciendo, me choqué con la mesa. I bumped into the table. Pero la oración no termina aquí y continúa. I bumped into the table and, que literalmente se traduce como y. Ese and se deletrea. A de avión, N de nariz, D de dedo. And. I bumped into the table and. Me choqué con la mesa. And. Y. La siguiente palabra es spilled. 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 Bueno, si no sabemos cómo se escribe, spilled empieza spilled, empieza a escribirse con S de sapo, con P de papá, con I de isla, doble L de llave, y hasta ese momento, si yo solamente escribo spill, 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 spill. spill, Hasta ese momento, escribiendo S de sábado, P de papá, I de isla y doble L de llama, yo he escrito la palabra derramar. spill, spill, Spill. Pero en este caso la oración, vuelvo y les recuerdo, está en su forma pasada. Por lo tanto, uno de los trucos no aplica para todos. Para obtener un verbo en su versión de pasado, en su forma en pasado, se le aumenta la E y la D. Entonces agregamos ED y ya no se dice derramar, que es el significado de spill. spill, Spill significa derramar. spill, Spill, S de sábado, P de papá, I de isla, doble L de llave. spill, Spill. Cuando yo escribo spill, yo estoy escribiendo el verbo derramar. Pero en este caso, como mencioné antes, está en su forma pasada. Es una oración que está en pasado. Por lo tanto, para obtener el pasado, en el caso del verbo spill, yo tengo que agregar la E de elefante y la D de dedo. Y entonces obtengo la palabra spilled, spilled. Spilled. Y ya la traducción cambia a pasado. Ya spilled ya no quiere decir derramar, sino derramada o derramado. Spilled milk, leche derramada, por ejemplo. spilled milk, Spilled milk, leche derramada. Leche derramada. spilled milk, Spilled milk, leche derramada. Entonces, ya sabemos que derramado, derramada, en inglés se escribe spilled.
spilled, 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 spilled. Spelled se deletrea. S de sábado, P de papá, I de iglú, doble L de llave, E de enano, D de dedo. Spelled. Spelled. Que eso quiere decir derramada, derramado. spilled, Spilled. Derramado, derramada. I bumped into the table. I bumped into the table and spilled. My, y ese my, que quiere decir mi, se deletrea, M de mamá, Y de yuca. My. My es una palabra, digamos, muy común que seguramente conocemos. M de mamá, Y de yuca, con eso estamos escribiendo my. My coffee. Coffee que significa café. Coffee. Y coffee se deletrea. Bueno, primero que nada se escribe coffee. Coffee. En esta palabra hay doble F y doble E. ¿Dónde las encontramos? A continuación, cuando deletremos, van a darse cuenta dónde está la doble F y la doble E. C de casa, así se deletrea la palabra coffee, C de casa, empieza a escribirse con una C de casa, una O de oso, doble F de foca y doble E de enano. Se escribe literalmente coffee, pero se pronuncia coffee. C, O de oso, doble F de foca, doble E de enano. Coffee. coffee, Coffee. coffee, Coffee. 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 Entonces, ya tenemos la oración completa. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. ¿Qué les parece entonces si empezamos a practicar esta oración para poder memorizarla y tal vez utilizarla a futuro en alguna situación práctica? I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. ¿Qué quiere decir? Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee.
I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué, o bueno, choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I spilled into the table and... Sorry, me equivoqué. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. Entonces, I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué o choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. Puntos importantes que siempre debemos recordar que esta oración está escrita en forma pasada. Por lo tanto, no vamos a escribir en su forma estándar, en su forma infinitivo, el término bump into, ¿no? B-U-M-P, into es la forma presente, estándar, normal, infinitiva. Sin embargo, si aumentamos ed, bumped into, es decir, se deletrea B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá, E de elefante, D de dedo, y agregamos la palabra into, o sea, estamos escribiendo bump pet, pet, hago el énfasis en la pet, ¿no? Estamos escribiéndolo en forma pasada. I bumped into the table. Choqué contra la mesa. ¿No? Choqué contra la mesa. O me choqué contra la mesa, con la mesa. I bumped into the table and spelled. Ese es el siguiente verbo que está en pasado. Spelled. Se deletrea. S de sapo y... va de nuevo. S de sapo, P de papá, I de isla, doble L de llave, E de enano, D de dedo. Spelled. 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 Nuevamente es para conseguir el pasado del verbo spelled. Se aumenta ed. De lo contrario, solamente fuera spill. Se deletrea S de sapo, P de papá, I de isla, doble L de llave. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee.
Choqué contra la mesa y derramé mi café. Ok, una vez más. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué contra la mesa, o me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué con la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. I bumped into the table and spilled my coffee. Choqué contra la mesa y derramé mi café. He aquí tenemos entonces, hemos aprendido esta expresión en inglés, ya la tenemos, espero que nos sea bastante útil para utilizarla en situaciones futuras. Sin embargo, tenemos todavía más oraciones por aprender que nos pueden ser útiles con respecto a la expresión bump. Entonces ya sabemos que hablando puntualmente sobre el phrasal verb bump into puede tener dos usos. El primer uso, el uso A es chocarse con algo y ahí aprendimos la expresión me choqué contra la mesa y derramé mi café, que es I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué contra la mesa y derramé mi café. Por otro lado, también está el otro uso, que es encontrarse con alguien. I bumped into an old friend at the supermarket. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped. Vamos a buscar lo que la. Aquí está. A ver, no, más arriba, aquí está. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Vamos a estar analizando esta expresión que nos va a ser de mucha ayuda para comprender el segundo uso del phrasal verb bump into, que como vimos hace un rato puede tener dos usos. Primero, chocarse con algo de manera física, como aprendimos en el ejemplo. Me choqué contra la mesa y derramé mi café. Y eso se lo interpreta en inglés usando el bump into. Se dice, I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué contra la mesa y derramé mi café. Por otro lado, el segundo uso es encontrarse con alguien. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Ahora, en este ejemplo, estaremos analizando esta oración donde estamos empleando el uso B del verbo frasal del phrasal verb bump into, que se trata cuando te encuentras con alguien de casualidad, de forma accidental, por decirlo así. Entonces, el bump into es el uso más común cuando te encuentras con alguien. Ese es uno de los usos más comunes en el día a día. Significa encontrarse con alguien
por casualidad, sin haberlo planeado. Es el equivalente a toparse con alguien. Toparse con alguien también puede interpretarse el phrasal verb bump into. La oración que estaremos aprendiendo entonces es I bumped into an old friend at the supermarket. Estaremos analizando esta oración donde empleamos el phrasal verb bump into. Escuchemos al bot como lo dice. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Entonces, I, ya sabemos que es la I latina mayúscula. I quiere decir yo. La siguiente palabra, ya empezamos otra vez con el phrasal verb. Bump into. Bumped into. Nuevamente está en su forma pasada. Estamos hablando de un hecho, de un suceso que ocurrió, una anécdota que estoy contando. I bumped. Bumped. Y ese bumped, les recuerdo que se deletrea. B grande, U de uva, M de mamá, P de papá, E de enano, D de dedo. I bumped. 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 B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá, E de elefante, D de dedo. I bumped. 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 Bumped, por lo tanto, se deletrea. B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá. En este caso, porque está en su forma pasada, se le aumenta E de enano, D de dedo. Bumped. De no ser así, si fuera en su forma presente, simplemente se escribiera bump. 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 B-U-M-P. B labial o B grande o B de burro. Le aumentamos la U de uva, M de mamá, P de papá. Y en su forma pasada se le aumenta ED. I bumped. I bumped into. Con esto completamos ya el phrasal verb. Into, todo va junto, into, y se deletrea. I de isla, N de nariz, T de tomate, O de oso. I bumped into. I bumped into. Y la oración continúa. Me topé. I bumped into an old friend. Con un viejo amigo. And, ya sabemos que es la A de ala, la N de nariz. And. I bumped into an. A-N. La siguiente es old. Old. O de oso, L de loma, D de dedo. I bumped into an old. Old. O-L-D. O de oso, L de loma, D de dedo. I bumped into an old. Y la siguiente palabra es friend. Friend. Friend se deletrea. F de foca, R de Roma, I de isla, E de enano, N de nariz, D de dedo. Con esto hemos escrito friend, que literalmente se escribe free end. Free end. Free end. Y bueno, ya sabemos que la palabra free end se pronuncia friend y se traduce al español como amigo. Entonces yo digo en esta oración, I bumped into an old friend. Me topé con un viejo amigo. Old friend. Viejo amigo. Old friend. Viejo amigo.
I bumped into an old friend. Me topé con un viejo amigo. I bumped into an old friend. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Entonces, la siguiente palabra es I bumped into an old friend. Y la siguiente palabra es at. At se deletrea A de avión, T de tomate. At. I bumped into an old friend at. At. Y la siguiente palabra es el artículo the, que se deletrea T de tomate, H de halcón, E de elevador. The. I bumped into an old friend at the. Y cerramos esta oración con la palabra supermarkets. Supermarkets. Todo junto. Supermarkets. Que se traduce como supermercado. Supermarkets se deletrea. S de sapo, U de uva, P de papá, E de elefante, R de ratón, M de mamá, A de avión, R de Roma, K de canguro, E de elefante, T de tomate. Hemos escrito con esto la palabra supermarkets, que básicamente se escribe tal cual como se pronuncia. Supermarkets. Pero en inglés se pronuncia supermarkets. Y se deletrea S, U, P de papá, E de enano, R de rima, M de mamá, A de avión, R de Roma, K de canguro, E de elefante, T de tabla. Supermarkets. Y con esto ya hemos escrito la oración. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Empezamos entonces a repetirlo para tratar de memorizarlo. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Escuchamos al bot. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into, una sola palabra, into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré o me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket.
Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé, me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into, una sola palabra. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo, me topé con un viejo amigo en el supermercado. Entonces, seguimos. Escuchamos el bot. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. O me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo, me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. I bumped into an old friend at the supermarket. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré, me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé, me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. Escuchamos más al bot. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé, me encontré con un viejo amigo en el supermercado. No olvidar, bumped. En su forma pasada se deletrea B grande, U de uva, M de mamá, P de papá, E de elefante, D de dedo. Bumped. Acompañado de este phrasal verb tiene que ir into, I de isla, N de nariz, T de tomate o de oso. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Me topé, me encontré con un viejo amigo en el supermercado es I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé, me encontré con un viejo amigo en el supermercado. Entonces, escuchamos al bot una vez más. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré, me topé con un viejo amigo, bueno, también puede ser una vieja amiga en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con una vieja amiga o me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me encontré con un viejo amigo, me encontré con una vieja amiga en el supermercado.
Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarkets. Me encontré con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé, me encontré con un viejo amigo, con una vieja amiga en el supermercado. Hemos analizado dos oraciones interesantes. En la posterior grabación estaremos viendo los otros usos de esta palabra y que al mismo tiempo se la utiliza como phrasal verb, bump into, el phrasal verb. Aprendiendo un poco más acerca de esta expresión para luego retomar nuevamente el drama. Estaremos viéndonos en la siguiente grabación.